Qué lindo es poder leer la palabra juntos con ustedes en este día 290 de la historia de la palabra. Los felicito. Si estás aquí por primera vez en este canal de A Su Estatura, lo que hacemos es leer la palabra, porque mi deseo es que también ustedes la lean en privado, de la misma forma que lo estoy haciendo, pausadamente y analizándola. Y es bueno siempre repasar lo que estás leyendo. Ayer leímos Romanos capítulo 4 y 5. Acompáñenme a darle más contexto a esta lectura con el capítulo 6 de Romanos. Verso 1 dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestros miembros mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, hablando del Evangelio. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías o tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de aquellas cosas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Wow. El fruto es una santificación por causa del Evangelio y la fe que ponemos en Cristo Jesús. Tenéis vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderoso, aquí habla Pablo de que estemos firmes en nuestra identidad en Cristo Jesús. Que tenemos dos amos. Todo el mundo tiene dos amos. Todo el mundo adora a algo. La pregunta no es si tú adoras a algo o no. La pregunta es ¿a qué tú adoras? Y la adoración es algo que se define simplemente como aquello en lo cual tú pasas la mayoría de tu tiempo, de tu pensamiento, de aquello que tú le dedicas más tiempo, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la mente. Y él habla también de modo que no obedezcáis vuestra concupiscencia. La concupiscencia y los malos deseos de nuestra carne, esos deseos que cedemos y los ponemos a la luz. Jesús decía que no simplemente una persona que se acuesta con una ramera está cometiendo adulterio, sino que aquel que lo hace en el corazón. Porque hay una cosa que el hombre ve, y el hombre ve lo que está afuera, de la forma que uno se viste, lo que uno come, lo que uno no toca, lo que uno toca, cómo uno maneja, cómo uno maneja. Pero Dios ve más allá, y Dios ve el problema del corazón. El problema del ser humano es que el pecado está dentro del corazón. Yo puedo dar una ofrenda bien grande y la puedo dar con el corazón completamente separado de Dios. La concupiscencia, le estaba diciendo que nosotros que estamos en Cristo, esa concupiscencia, esos deseos de la carne, nosotros no somos esclavos de eso. Somos esclavos de la justicia, somos esclavos de la justificación, por cuanto tenemos una nueva vida, porque creímos en el Evangelio, en las nuevas noticias del Evangelio, que Cristo nació, vivió una perfecta vida, fue crucificado, fue sepultado, resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, y esa es nuestra esperanza. Por ende, ahora tenemos una vida en el Espíritu y ahora sí podemos vivir agradando a Dios, porque nuestro Señor no es el pecado, que lo que tiene por herencia es muerte, sino que nuestro Señor es al que le servimos, que es Dios. Por ende, vivimos para la justificación, vivimos para la santidad, no para alcanzarla, sino que Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra justificación, y a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, nosotros vivimos para la santificación, para la justificación. Qué hermoso que ahora el deseo que teníamos antes de cumplir los deseos de la carne y por ende ser esclavos del pecado, ahora no los tenemos, porque ahora le servimos a un Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿No vamos a caer? Seguro que sí. Quizás no pecamos como antes, pero la envidia es un pecado. El hablar, el denegrar a tu prójimo, el criticar a tu prójimo, el bochinchar de tu prójimo, el no levantarlo con tus palabras, el no hablar vida con tu palabra, eso también es pecado. La mentira es pecado, ¿verdad? El dar falsos testimonios de tus hermanos, de personas que tú no conoces, que mucho nosotros hablamos de personas como si las conociéramos y no las conocemos. Entonces, no podemos seguir dando nuestro corazón al pecado, porque ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor, lo dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, lo cual es Señor nuestro. Pecado es pecado y obediencia es obediencia. Tenemos que leer la palabra para ir restaurando nuestro corazón, que es nuestra mente, a la obediencia en Cristo Jesús. Todo lo tengo por basura, por el conocimiento de quién es Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso domingo, y hoy es un hermoso día para congregarse. Cuídense.